Bienvenidos a Error 666, el canal donde las historias de terror no solo se cuentan, se descubren. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en una antigua casa de Valparaíso, un lugar donde varias familias intentaron vivir, pero ninguna logró quedarse mucho tiempo. Todo comenzó con ruidos a las 3:13 de la madrugada y una habitación sellada en el sótano. Pero lo verdaderamente aterrador apareció cuando alguien miró un espejo, y el reflejo no estaba solo. Algo estaba mirando desde el otro lado. La Casa Maldita de Valparaíso. Historia real de terror en Chile. En los cerros antiguos de Valparaíso, hay casas que parecen mirar al mar, y otras que parecen mirar algo más. Esta historia comenzó en 1996. Cuando la familia Rojas compró una antigua vivienda de madera en el Cerro Cordillera. La casa estaba abandonada desde hacía años, pero el precio era demasiado bajo para dejarlo pasar. Los vecinos les dijeron algo extraño el día de la mudanza. No fue una advertencia directa, solo una frase que todos repetían. Esa casa siempre vuelve a tener dueños, pero nunca por mucho tiempo. La familia pensó que era superstición. Las primeras noches fueron normales, hasta la cuarta madrugada, a las 3:13 a.m. La hija menor, Camila, despertó llorando. Decía que alguien estaba caminando en el pasillo. El padre revisó toda la casa. No había nadie. Pensaron que era el sonido de la madera vieja crujiendo con el frío del puerto. Pero las noches siguientes el patrón se repitió, siempre a la misma hora, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Una semana después, ocurrió algo más inquietante. La madre comenzó a notar que algunas puertas amanecían abiertas, incluso cuando todos recordaban haberlas cerrado. Una madrugada decidió quedarse despierta. Esperó. A las 3:13, escuchó el primer paso, luego otro. El sonido venía del segundo piso. Subió lentamente. El pasillo estaba oscuro, pero algo llamó su atención. La puerta del cuarto donde guardaban cajas viejas estaba abierta. Dentro no había nadie, solo una ventana cerrada y un espejo antiguo apoyado contra la pared. Cuando miró el espejo, sintió algo extraño, como si alguien estuviera parado detrás de ella. Giró inmediatamente. No había nadie, pero cuando volvió a mirar el espejo, había una silueta, pequeña, inmóvil, justo al fondo del reflejo. La madre salió corriendo del cuarto. Desde ese día comenzaron los problemas. La hija menor hablaba sola en su habitación. El hijo mayor decía ver sombras cruzando el pasillo, y el padre comenzó a escuchar golpes dentro de las paredes, como si algo se moviera por dentro. Los vecinos finalmente decidieron contar la historia de la casa. En 1962, el antiguo dueño murió sentado en una silla del comedor, sin heridas, sin causa médica clara, pero lo que más perturbó a los investigadores fue la expresión de su rostro. Parecía haber muerto mirando algo que estaba en el pasillo. Después de ese suceso, varias familias intentaron vivir allí. Ninguna duró más de un mes. Todas reportaron lo mismo: pasos, sombras, la hora 3:13. Pero la familia Rojas descubrió algo que nadie más había mencionado. Un día, moviendo muebles del sótano, encontraron una pequeña puerta oculta detrás de una estantería. No estaba en los planos de la casa. Era una puerta vieja, cerrada con un candado oxidado. El padre decidió abrirla. Dentro había un espacio angosto de madera, como una habitación sellada. Pero lo más inquietante estaba en la pared. Cientos de marcas, rayas hechas con algo afilado, como si alguien hubiera estado contando los días. En el centro de la pared había una frase tallada profundamente en la madera: no la dejen salir. La familia pensó que era una broma macabra. Hasta esa misma noche,
A las 3:13 am, los pasos comenzaron otra vez, pero esta vez no venían del pasillo, venían desde dentro de la habitación sellada, y algo golpeó la puerta desde adentro. 3 veces, lento, pesado, como si algo estuviera intentando salir. Después de escuchar los golpes desde la habitación sellada, el padre de la familia Rojas no pudo dormir esa noche. Algo dentro de él decía que no debía haber abierto esa puerta, pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, decidió entrar nuevamente al pequeño cuarto oculto en la casa del Valparaíso. La luz del sótano apenas iluminaba el interior. Las marcas en la pared parecían aún más profundas de lo que recordaba, pero ahora había algo diferente. En el suelo, una caja pequeña de metal. No estaba allí la noche anterior. La caja era pesada, fría, y tenía símbolos grabados en la tapa. El padre la abrió lentamente. Dentro había un objeto extraño, un pequeño espejo antiguo, del tamaño de una mano, con el marco de hierro oxidado, pero el cristal no reflejaba bien la luz. Era más oscuro, como si la superficie estuviera ligeramente opaca. Debajo del espejo había un papel doblado, una advertencia escrita a mano. Mientras el espejo permanezca aquí, ella no puede cruzar. El padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento recordó algo que los vecinos habían dicho cuando se mudaron. La casa no está embrujada, está vigilada. Esa noche decidió guardar el espejo en la caja nuevamente y cerrar la habitación, pero algo ya había cambiado. A las 3:13 am, los pasos regresaron. Esta vez eran más rápidos, más desesperados, y venían del pasillo del segundo piso. La madre despertó al escuchar algo caer en el baño. Cuando entró, el espejo del lavamanos estaba cubierto con algo, una marca, como si alguien hubiera dibujado con los dedos desde el otro lado del vidrio. 3 líneas largas, parecían garras. La madre limpió el espejo pensando que era humedad, pero cuando volvió a mirar, algo apareció detrás de ella. Una silueta, la misma que había visto semanas antes, pero ahora no estaba al fondo del reflejo. Estaba justo detrás de su hombro. Cuando se giró, el baño estaba vacío. El miedo empezó a apoderarse de la casa. El hijo mayor dejó de dormir en su habitación. Decía que alguien caminaba alrededor de su cama durante la noche. La hija menor empezó a dibujar algo en sus cuadernos de la escuela. Siempre lo mismo, una mujer alta, cabello largo cubriendo el rostro, parada frente a un espejo. Una noche, la niña dijo algo que heló a sus padres. Ella dice que el espejo pequeño la mantiene atrapada. El padre bajó corriendo al sótano. La caja metálica seguía allí, pero estaba abierta. El espejo pequeño ya no estaba dentro. El padre revisó toda la casa. Nada. Hasta que escuchó un sonido suave proveniente del comedor. Un golpe, muy leve. Cuando entró, vio algo que jamás olvidaría. El espejo pequeño estaba sobre la mesa, de pie, reflejando directamente el pasillo oscuro. El padre se acercó lentamente, y en el reflejo vio algo imposible. La silueta estaba caminando, pero no dentro de la casa. Estaba caminando dentro del espejo. Cada paso la acercaba más al borde del cristal, como si estuviera intentando salir. El padre cerró la caja rápidamente y guardó el espejo dentro. Los pasos se detuvieron. El silencio volvió. Pero esa misma madrugada, a las 3:13, la hija menor despertó gritando. Señalaba el espejo del pasillo. El padre corrió a verlo. En el vidrio había una frase escrita desde el interior del reflejo: ya, casi. Y fue en ese momento cuando el padre entendió algo aterrador. La habitación secreta no era una prisión, era una contención. El espejo pequeño no era un objeto cualquiera, era un sello. Pero alguien, o algo, estaba debilitándolo.
Y lo peor aún no lo sabían, porque al revisar el espejo pequeño una vez más, notaron algo que no estaba antes, una grieta, pequeña, pero creciendo lentamente. Después de descubrir la grieta en el pequeño espejo sellado, el padre de la familia Rojas sintió algo que nunca había sentido antes. No era miedo, era certeza, la certeza de que algo dentro de esa casa estaba esperando el momento exacto para salir. Durante los días siguientes intentó proteger el objeto, volvió a guardarlo dentro de la caja metálica y cerró nuevamente la habitación secreta en el sótano de la casa en Valparaíso. Pero cada madrugada ocurría lo mismo. A las 3:13 a.m. Los pasos, los golpes y ahora los susurros. La grieta en el espejo continuaba creciendo, lenta, silenciosa, como si el cristal estuviera debilitándose desde adentro. La hija menor comenzó a hablar dormida. Una noche, el padre decidió grabarla. En la grabación, se escucha claramente la voz de la niña diciendo algo que no parecía pertenecerle. Cuando el vidrio se rompa, ya no habrá puerta. El padre decidió sacar el espejo de la casa. Esa misma tarde bajó al sótano, abrió la caja metálica y lo envolvió en una manta gruesa. Planeaba llevarlo lejos, pero en el momento en que levantó el objeto, el espejo se quebró. El sonido fue seco, un crujido pequeño, pero suficiente. La grieta se extendió por todo el cristal como una telaraña. En ese instante todas las luces de la casa se apagaron. El silencio fue absoluto y luego los pasos comenzaron, pero esta vez no venían de arriba, venían del sótano, lentos, pesados, subiendo las escaleras. El padre se quedó paralizado, porque algo imposible ocurrió. En la pared del sótano había un viejo espejo grande que nunca habían movido, y dentro del reflejo apareció la figura. Por primera vez, completamente visible. No era exactamente una persona, era una silueta alta, demasiado delgada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Pero lo peor eran sus movimientos. No caminaba como un ser humano, se movía como si estuviera aprendiendo a hacerlo, como si estuviera copiando los movimientos de alguien que veía desde el otro lado. Y entonces el padre comprendió la verdad. La casa no estaba embrujada, era un límite. El pequeño espejo había sido colocado allí décadas atrás para contener algo que solo podía existir dentro de los reflejos, algo que aprendía observando a las personas desde el otro lado del vidrio. Durante años había estado atrapado, mirando, imitando, esperando. Y cuando el espejo se rompió, el límite desapareció. La figura avanzó dentro del reflejo hasta quedar justo frente al vidrio. Entonces levantó lentamente la cabeza. El rostro no tenía ojos, solo una oscuridad profunda donde deberían estar. Y extendió una mano hacia el cristal. En ese momento, el espejo grande del sótano se quebró violentamente. La familia abandonó la casa esa misma noche. Nunca regresaron. Años después la propiedad fue vendida, pero los nuevos dueños duraron apenas 2 semanas. Reportaron lo mismo que la familia anterior. Sombras en los pasillos, pasos a las 3:13 a.m. y algo aún más inquietante. Aseguraron que los espejos de la casa a veces reflejaban una habitación vacía, incluso cuando alguien estaba parado frente a ellos. Hoy la casa sigue en pie en Valparaíso, abandonada, pero los vecinos del cerro dicen algo que hiela la sangre. Algunas noches, cuando la luz del puerto ilumina las ventanas, se puede ver una silueta moviéndose dentro del reflejo del vidrio, no dentro de la casa, dentro del reflejo, como si todavía estuviera aprendiendo a salir completamente. Y si alguna vez entras en una casa vieja y notas que tu reflejo tarda un segundo más en moverse, tal vez no sea un problema de la luz. Tal vez algo te está observando desde el otro lado del espejo.
Si esta historia te dejó con la piel de gallina, suscríbete a Error 666 y activa la campana para no perderte las próximas historias reales de terror. Comparte este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche y cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a entrar en esa casa o salir corriendo? Aquí siempre hay un nuevo misterio esperando.